liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. A continuación en Fides 93.1 FM y San José Televisión, Tiempo de Gracia, con Francisco Javier Araya. Buenas noches, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Gracias por estar en sintonía de Radio Fides 93.1 FM y un abrazo pues para todos los que están acá conectados a través del Facebook Live Radio Fides. Invitarles a compartir la transmisión. Dele acá compartir para que la palabra de esta noche llegue a muchas personas más. Y un saludo pues también a quienes nos ven a través de San José TV. Y aquí estamos en este primer programa Tiempo de Gracia de este año 2021. Y mi deseo para todos, mi deseo para ti es que Dios te bendiga. Con estas palabras quisiera comenzar esta predicación. Que Dios te bendiga, que la bendición de Dios esté en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu economía. Que la bendición de Dios esté en todo lo que eres, sobre todo tu ser. Que la bendición de Dios esté en todo lo que haces y emprendas en este 2021, en todo tu hacer. Y que tu vida sea bendición para los demás. La bendición de Dios es poderosa. Y de eso precisamente quisiera hablarles. La bendición de Dios no es algo abstracto, no es una petición o una expresión meramente piadosa. La bendición de Dios es real, es concreta. Dios nos quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. En el Antiguo Testamento leemos en el profeta Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes de dicha, de bienestar, de darles un porvenir lleno de esperanza. Y en el Nuevo Testamento leemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, nos dice San Pedro que hemos sido llamados a heredar bendición. Fíjate que lo primero que Dios hizo respecto a la creación fue bendecirla, nos dice el libro del Génesis. Cuando nos vamos al comienzo, lo primero que Dios hace al crear es bendecir su creación, decir bien de cada cosa creada y decir muy bien de nosotros, de la humanidad, al crearnos a su imagen y semejanza. Allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, leemos que al crear Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, nos dice Génesis 1:28, los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, pueblen la tierra, y les dio poder y autoridad sobre todo lo creado. Y vemos en el libro del Génesis que lo propio de Dios es bendecir. Está en su esencia, está en su naturaleza, porque Dios es bueno. Ahora, ¿qué es vivir bendecido? ¿Qué es la bendición de Dios? Yo quisiera que nos hiciéramos esas preguntas en este momento, porque con frecuencia utilizamos esta expresión, ¿no? Que Dios te bendiga, bendiciones para tu vida,
pero ¿qué significa vivir bendecido? ¿Qué es en sí la bendición de Dios? Yo creo que es importante conocer esto para vivirlo más plenamente. Entonces, ¿qué es vivir bendecidos? ¿Qué es la bendición de Dios? Si yo quisiera que fuéramos al libro de el libro de Números, capítulo 6, versículos 23 al 26. Libro de Números, capítulo 6, versículos 23 al 26. Y vamos a leer un texto que fue importante dentro de la celebración de María como Madre de la Iglesia, este 1 de enero del 2021. Muy bien, por acá estaba compartiendo la transmisión, así que seguimos. ¿Qué es vivir bendecidos? ¿Qué es la bendición de Dios? El libro de Números, capítulo 6, versículo 23 al 26, les decía, este texto fue parte de la liturgia de la iglesia, de las lecturas de la Eucaristía el 1 de enero pasado, de este 2021. Como ustedes saben, la iglesia inicia cada año con la celebración María, Madre de la Iglesia. Así comenzamos cada año de la mano de María, la bendita del Padre, la bendecida por excelencia. Y este texto fue parte de las lecturas de la liturgia del 1 de enero 2021, donde el Papa Francisco en su homilía precisamente habló acerca de la bendición y de qué es ser bendecidos por Dios. Este texto nos habla de estas palabras que Dios le revela a Moisés. Y dice Números capítulo 6, no tengo Deuteronomio en la cabeza, el libro de Números capítulo 6, versículo 22. Habló el Señor a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así han de bendecir a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El Señor dio estas palabras a Moisés. Él mismo se las revela, quiere decir que son muy importantes para bendecir al pueblo de Israel. Pero este texto es siempre actual y nos ayuda a entender qué es la bendición de Dios, qué es vivir bendecidos. Y nos dice número 6, 23 al 27, pero sobre todo en los versículos 24 al 26, vamos a descubrir al menos como 4 puntos, 4 aspectos que nos hablan de qué es la bendición de Dios y qué es vivir bajo la bendición de Dios. Nos dice el versículo 24, el Señor te bendiga y te guarde. Fíjense, el Señor te bendiga y te guarde. El primer aspecto que quisiera recalcar es que el Señor te bendiga y te guarde, te proteja. La bendición de Dios tiene que ver con su protección. Escucha muy bien. La bendición de Dios tiene que ver con su protección. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga, eso es sinónimo de y te proteja. La bendición de Dios tiene que ver con su protección. La protección del mal,
la protección del maligno, la protección de todo peligro, la protección de toda forma de maldad. Dios bendice y eso significa Dios protege, Dios te guarda. Él nos bendice, esto es, Él nos guarda, Él nos protege. La bendición de Dios tiene que ver con su protección, su cuidado sobre nuestra vida. Él guarda nuestra vida, nuestra existencia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y la Sagrada Escritura nos habla con frecuencia de esto. Por ejemplo, en los Salmos. En el Salmo 91 leemos: Di al Señor, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te libra de la red del cazador, de la peste funesta, y bajo sus alas tienes un refugio, escudo y armadura. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Aunque a tu lado caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti nada ha de alcanzarte. La bendición de Dios tiene que ver con su protección. En el Salmo 121, acá en los Salmos más adelante, en el Salmo 121 nos dice también en el versículo 5 al 8, el Señor es tu guardián, tu sombra. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Te guarda el Señor, te protege el Señor de todo mal, protege tu alma. El Señor guarda, protege tus salidas y entradas desde ahora y para siempre. En el Salmo 125 también, en el versículo 2, leemos: así como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. De manera que la bendición de Dios, aspecto número 1 que sacamos de este texto, número 6, 24 al 26, que nos habla de la bendición de Dios, precisamente. La bendición de Dios tiene que ver con su protección. Él te protege, Él te cuida, Él guarda tus entradas y tus salidas, Él te bendice. Y por supuesto, nos cuidamos. Por supuesto, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida y nos cuidamos. No significa que no tenemos que cuidarnos. De manera que el Señor te bendiga y te proteja. Esto es, te proteja, tu protección sobre ti. Número 2, sigue diciendo este texto de número 6, 24 al 26, dice en el versículo 25, el Señor te muestre su rostro. Y en el versículo 26 repite esta expresión. En 2 ocasiones se menciona, el Señor te muestre su rostro, el Señor ilumine su rostro sobre ti. Y aquí hay algo importante. ¿Qué significa esto de el Señor te muestre su rostro, el Señor ilumine su rostro sobre ti? Número 2, nos dice que la bendición de Dios tiene que ver con estar en comunión con Él, con contar con la amistad de Dios, con su cercanía, vivir en su presencia. Ese es el significado profundo de el Señor te muestre su rostro, el Señor ilumine su rostro sobre ti. Ten comunión con Dios, ten amistad con Él, que puedas caminar, vivir en su presencia. La bendición es contar con la amistad de Dios en nuestra vida. Cuenta con la presencia de Dios en tu vida. Camina en comunión con Dios, en amistad con Dios. Moisés conocía muy bien este lenguaje.
de Moisés se lee en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, nos dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. La bendición de Dios es estar en comunión con Él, es estar en relación de amistad con Él. La bendición de Dios es concretamente su presencia en mi vida. A Abraham, el Señor le dijo, Génesis capítulo 26, versículo 3. Génesis 26, 3. Le dijo el Señor a Abraham, estaré contigo y te bendeciré. Estaré contigo y te bendeciré. La presencia de Dios, la amistad con Dios. Era tan importante para Moisés que en una ocasión Moisés le dijo al Señor cuando éste le pedía a realizar una misión específica ya guiando el pueblo de Israel en el desierto hacia la tierra prometida. En una ocasión Moisés le dijo al Señor, si tú no vienes conmigo, no voy. O sea, voy si vienes conmigo. Moisés sabía que sin la presencia de Dios, sin la comunión con Dios, sin la relación con Él, sin la amistad con el Señor, no hay bendición. Tercer aspecto, dice el libro de Números en el capítulo en el que estamos reflexionando, 6, en el versículo 25. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. Y esta es la palabra que hay que subrayar. Y te sea propicio. Y te sea favorable, te muestre su favor, dirá en otras versiones. La bendición de Dios, número 3, tiene que ver con lo siguiente. El Señor te bendiga y te sea propicio y te muestre su favor y te sea favorable. Esto quiere decir, la bendición de Dios tiene que ver con vivir esto. Él está a mi favor. Él quiere mi bien. Él quiere mi dicha. Él quiere mi salvación. Él siempre está a mi favor. La bendición tiene que ver con esto, con esta certeza y convicción en el corazón. Él está a mi favor. Dios está a tu favor. Dios siempre quiere ser propicio para ti, es decir, intervenir en tu vida para tu bien. Aunque a veces lo que suceda sea difícil, aunque a veces lo que esté sucediendo en nuestra vida no lo comprendamos, momentos de contrariedad, de adversidad, de enfermedad, en fin, tantas situaciones complicadas que se pueden presentar, pero escucha muy bien, la bendición de Dios tiene que ver con que Él siempre está a tu favor. Él siempre quiere mostrarte su favor, quiere intervenir en tu vida para tu bien. Dios te bendice. Esto es, Él te es propicio, Él está a tu favor. Aquí recordamos aquellas palabras del apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque Dios interviene en todas las cosas para bien de los que le aman. Dios interviene en todas las cosas para bien de aquellos que le aman, que le buscan, que confían en Él. En otras versiones dirá, porque Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Así que Dios está a tu favor. El padre Raniero Cantalamessa, recuerdo que el Viernes Santo, en su predicación, en su homilía del Viernes Santo del 2020, en medio de toda esta realidad de la pandemia, el padre Raniero Cantalamessa decía, hoy cardenal Cantalamessa, decía, Dios está a nuestro favor, no del virus. Y él, esto lo resume, ¿no? Dios siempre está a nuestro favor. Somos sus hijos.
sus hijos amados, sus hijas amadas. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y número 4, dice el versículo 26 del capítulo 6 de Números: el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Y te conceda la paz. Aquí está el cuarto elemento de lo que es la bendición de Dios, de lo que es vivir la bendición de Dios en nuestra vida. La bendición de Dios es esto: el Señor te conceda la paz. El Señor te colme de paz. La bendición de Dios es tener la paz que viene de Él. Su paz es tener paz en nuestro corazón, paz en nuestro interior. Esa paz de la que habla San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La bendición de Dios es tener su paz. El Señor te bendiga y te colme de paz, te llene de su paz. Hoy muchas personas hoy andan pues desesperadas, angustiadas, estresadas, y sé que hay muchas situaciones difíciles. Muchos andan hoy en su corazón sin paz, sin poder conciliar el descanso, el sueño. Y quizás tú que nos estás viendo hoy acá en Tiempo de Gracia, escuchando, eres uno de estas personas que no siente paz en su corazón. Bueno, el Señor te quiere bendecir, y esto es, Él quiere llenarte, colmarte de su paz. Dios bendice. Esto significa Dios da paz. Quien vive sin Dios no tiene paz interior. Esto es definitivo. Quien vive sin Dios no tiene paz interior, y quien no tiene paz interior, quien no tiene paz en su corazón, en sus pensamientos, generalmente está en guerra con todos, hasta consigo mismo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, nos afirma: no hay paz para los malvados, dice el Señor. Es decir, no hay paz en el lenguaje bíblico para aquellos que viven sin Dios. Isaías 40, 22. Pero el Salmo, en el Salmo 4, en el versículo 8, fíjense qué hermoso lo que nos dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa es la bendición de Dios, poder acostarse y dormir en su paz. La bendición de Dios tiene que ver con esto, tiene que ver, repito, con su paz en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro interior, en nuestra vida. Fíjense lo que hemos visto desde el libro de Números, capítulo 6, versículos 23 al 27, que nos habla de estas palabras que Dios le revela a Moisés, con las cuales le pide que bendiga al pueblo de Israel. Dios mismo se las da a conocer, y palabras que son siempre actuales, que hacen parte de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, que no cambia en un mundo cambiante. Y desde aquí hemos visto, mis hermanos y hermanas, que la bendición de Dios tiene que ver con 4 cosas. La bendición de Dios es concreta, es real, tiene que ver con 4 regalos, 4 cosas muy concretas que Dios quiere darte, que estamos llamados a vivir, y eso es vivir en la bendición de Dios, y eso es vivir bendecidos. ¿Cuáles son esas 4 cosas que nos revelan esta preciosa palabra en Números 6, 23 al 27? Número 1, la bendición de Dios tiene que ver con su protección. El Señor te bendiga
y te guarde. La bendición de Dios, número 2, tiene que ver con la comunión con Él, la amistad con Él, con caminar y vivir en su presencia, con su presencia en nuestra vida. El Señor te bendiga y te muestre su rostro, ilumine su rostro sobre ti. 3, la bendición de Dios tiene que ver con que Él está a nuestro favor. El Señor te bendiga y te sea propicio y te muestre su favor. Y número 4, la bendición de Dios tiene que ver con su paz. El Señor te bendiga y te colme y te inunde y te llene de paz. Hemos reflexionado hasta este momento desde este texto del Antiguo Testamento, pero yo quisiera ir un poco más allá. En el Nuevo Testamento, la bendición de Dios tiene que ver con una persona concreta, Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento, la bendición de Dios, todo se concreta en Jesús, en Jesús de Nazaret. Con Jesús, dijo el Papa Francisco en su homilía del 1 de enero de 2021, con Jesús, escucha qué hermoso, con Jesús no solo recibimos palabras de bendición, sino la misma bendición. Jesús es la bendición del Padre. En Él, nos dice San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, en Él, en Jesús, Dios Padre nos bendice con toda clase de bendiciones. Efesios 1:3. En Jesús Dios nos bendice con toda clase de bendiciones. Y estamos hablando de la vida integral. En Jesús Dios Padre nos bendice con toda clase de bendiciones en nuestra vida familiar, en nuestra vida académica, laboral, afectiva, en nuestra vida integral. Cuando hacemos de Jesús, eso sí, el centro, el Señor de nuestra vida, el más importante, el tesoro de nuestro corazón, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. En Él, Dios Padre nos bendice con toda clase de bendiciones. Él ha venido, nos recuerda Juan en el capítulo 10, versículo 10, para darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia que ha venido a darnos Jesús, esta abundancia no tiene que ver con lo material totalmente, porque la bendición de Dios sí, ciertamente tiene que ver también con lo material. Es decir, el Señor nos provee, tiene que ver con su providencia. Él nos da lo que necesitamos en cuanto al vestido, en cuanto al alimento, en cuanto al techo, la casa, el hogar. Por supuesto, la bendición de Dios tiene que ver con su providencia. Jesús mismo dijo en una ocasión, no se preocupen por el comer, por el vestir, miren las aves del cielo, las flores del campo, no trabajan, pero sin embargo el Padre del cielo viste las flores del campo, alimenta las aves del cielo y por lo tanto cuida de ustedes, nos dijo Jesús. Pero esta vida en abundancia que Jesús viene a darnos, pues es más trascendente. Tiene que ver con esa abundancia en paz, en alegría, en libertad, en gozo, en amor, en perdón, en misericordia, en gracia, en nuevas oportunidades, en nuevos comienzos. Todo está en Él. Todo está en Jesús. Y aún más, escucha con atención, aún más, en Jesús no solo recibimos libertad, paz, amor, misericordia, gracia, salvación, sino que Él es, y repito esto, Él es nuestra libertad,
Él es nuestra paz, Él es la luz, Él es gracia, Él es el perdón, Él es misericordia, Él es el Salvador. ¿Qué te parece si ahí donde te encuentras le decimos juntos a Jesús, dile conmigo, Jesús, tú eres mi bendición? ¿Qué te parece si le dices ahí donde te encuentras? Dile con todo tu corazón, Jesús, tú eres mi bendición. Jesús, tú eres mi bendición. Y si puedes, escríbelo acá en los comentarios. Escribe acá en los comentarios los que por acá están conectados. Jesús, tú eres mi bendición. Y es que, fíjense, el Papa Francisco, el 1 de enero de este 2021, he estado citando algunas palabras de él, de su homilía del 1 de enero, donde precisamente habló de la bendición de Dios. El 1 de enero del 2021 dijo el Papa Francisco precisamente, escuchen esto, cada vez que abrimos el corazón a Jesús, la bendición de Dios entra a nuestra vida. Qué hermosas y poderosas palabras. Cada vez que abrimos el corazón a Jesús, la bendición de Dios entra a nuestra vida. Le has dicho hace un momento, Jesús, tú eres mi bendición. Ahora dile, para que experimentes esta bendición de manera real, si lo crees en este momento, dile, Jesús, tú eres mi bendición, te abro mi corazón. ¿Y qué pasa si abres tu corazón y le dices a Jesús, tú eres mi bendición, te abro mi corazón, entra en él la bendición de Dios? Y esto es su paz, su favor, su amor, su misericordia, su gracia, su poder. La bendición de Dios entra en tu vida, entra en nuestra vida. Quiere decir que la clave es Jesús, la clave es Él. Y cuando utilizo esta palabra clave, ¿no? Hoy vivimos en un mundo de claves. Clave para ingresar al correo, clave para las redes sociales, clave para una computadora, clave para el cajero, clave en el celular. Hoy en este mundo digital, en este mundo virtual globalizado, las claves son importantes, ¿no? Para todo hay una clave. ¿Y qué es lo que da una clave si tú la tienes? Pues una clave para una computadora, una clave para un celular, una clave para un cajero, como les decía hace un momento, para una red social. Pues la clave, si tú la posees, la clave te da acceso. La clave te da acceso a una computadora, acceso a un cajero, acceso a un celular, te da acceso a un contenido, a lo que ahí se contiene, a lo que ahí hay. Una clave nos da acceso a un contenido, a un bien. Bueno, cuando digo que Jesús es la clave, es que en Jesús tenemos acceso total a las bendiciones del cielo. En Jesús tienes acceso total a las bendiciones del cielo. El cielo está abierto sobre ti, el cielo está abierto sobre nosotros. Y fíjense que esto no es idea mía. Cuando uno lee la palabra de Dios, descubre muchos textos, pero menciono unos 2 textos. En Gálatas capítulo 4, versículo 7 nos dice, de modo que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Ya no eres esclavo, eres hijo. Hijo de Dios. Y como hijo, heredero. ¿Heredero de qué? De su reino, de su gloria, de su amor, de la bienaventuranza, de sus bendiciones. Y esto aquí y ahora, desde ya en este mundo. Y sobre todo, pues un día lo viviremos
a plenitud en su presencia, total, absoluta, en su gloria. Pero eso comienza acá. Eres heredero ya en tiempo presente de la gloria, de la bendición, de la gracia, de la salvación. Y en Jesús tenemos acceso total a las bendiciones del cielo. En Efesios capítulo 2, versículo 18 nos dice, de modo que ahora todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18 nos dice, en Él, olvidaba ese detalle, en Él, de modo que en Él, en Jesús, todos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, por la acción del Espíritu Santo. En Jesús tenemos acceso al Padre. Hemos recibido su Espíritu. Tú has sido llamado para vivir en bendición. Entonces la clave es Jesús, que Jesús sea el centro, que Jesús sea, como dice Colosenses 1:19, el primero en todo. Y cuando Jesús es el centro, escucha muy bien, si Jesús es el centro en tu vida, todo lo demás ocupará el lugar que le corresponde. Muy bien, pero hay algo más aún. Abrir el corazón a Jesús, vivir la bendición de Dios en nuestra vida, no nos encierra en nosotros mismos. No nos mete como en una burbuja aislándonos de la realidad que nos rodea, de la realidad de los demás que estén cerca de nosotros o que tengan que ver con nuestra vida familiar, social, laboral, comunitaria, eclesial. No, vivir la bendición de Dios no nos mete en una burbuja. Vivir la bendición de Dios no nos encierra en un falso bienestar. Al contrario, abrir el corazón a Jesús, vivir la bendición de Dios realmente en nuestra vida, nos descentraliza, nos libera de la causa, de aquello que es la causa de toda ruina y maldición en el ser humano. ¿Y saben de qué estoy hablando? Estoy hablando del egoísmo, del egocentrismo. El egoísmo, el egocentrismo, es decir, la persona solamente centrada en sí misma, la persona que dice primero yo, segundo yo, tercero yo y si queda algo más también yo, la persona que vive solo para sí misma y no le importa nada ni nadie a su alrededor, es la persona más infeliz. Y el egoísmo, el egocentrismo es la causa de ruina y de maldición en nuestra vida. Y vivir la bendición de Dios en nosotros nos descentraliza, es decir, nos lleva a abrir el corazón a los demás, a mirar hacia los demás, en una palabra, a hacer bendición para los demás. Abrir el corazón a Jesús nos lleva a abrir el corazón y ser bendición para los demás. De esta pandemia tenemos que salir mejores o peores. Y yo creo que ese salir mejores tiene que ver con salir más humanos, más fraternos, más hermanos, menos egoístas, menos soberbios, más generosos. En el 2020 hubo una frase que impactó mi corazón, que quedó grabada en mi mente, de un obispo llamado Monseñor Pedro Casaldáliga, que precisamente falleció el año pasado. Y Monseñor Pedro Casaldáliga escribió este pensamiento, escribió lo siguiente, decía, al final de mi vida, cuando estemos delante del Señor, en el encuentro con Él,
Al final de mi vida me preguntarán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir una palabra, abriré el corazón lleno de nombres. Cuando yo escuché esta frase por primera vez, me impactó muchísimo a mí y sigue tocando las fibras más íntimas de mi ser. Porque dice, hemos escuchado quizás la frase de San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Tiene que ver con eso. Pero me encanta cómo lo dice Monseñor Pedro Casaldáliga, y la repito. Al final de mi vida me preguntará el Señor, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir una palabra, abriré el corazón lleno de nombres de personas. Ojalá podamos llegar delante del Señor con el corazón lleno de nombres, de muchas personas para las cuales fuimos bendición. Estamos llamados a ser bendición, porque cuidado con ese concepto de bendición muy centrado en sí mismo, ¿no? Y solamente enfocado, cuidado con esa influencia en la prosperidad material, con solamente en ese enfoque. Eso no va dentro de la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Ya les expliqué que, por supuesto, la bendición tiene que ver con su providencia. Pero la verdadera bendición de Dios, cuando la vivimos, nos convierte en canales, en conductos de bendición para los demás. Y estamos llamados a dar, a servir, a amar, a ser bendición para los demás, a decir bien de los demás, a decir palabras buenas para los demás. Bendición en su raíz etimológica, ¿no? Bendición, decir bien de los demás. Proverbios 18:21 nos recuerda que vida y muerte están en poder de la lengua. Llamados a decir bien hacia los demás. Vuelvo al texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora voy a leer también el versículo 10. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Por el contrario, bendigan, pues han sido llamados a heredar bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella. Y nos dice San Pedro, nos invita a ser bendición, a no devolver insulto por insulto, ni mal por mal, sino ser bendición para los demás, porque hemos sido llamados a heredar bendición, a ser bendecidos para bendecir con nuestras palabras y acciones a los demás, con nuestra vida. El Papa Francisco decía también el 1 de enero de este 2021 en su homilía hablando de la bendición, decía precisamente lo siguiente: el mundo está gravemente contaminado por el decir mal y por el pensar mal de los demás y de sí mismos. La maldición corrompe, hace que todo se degenere, mientras que la bendición regenera, da fuerza para comenzar de nuevo cada día. Y seguía diciendo el Papa Francisco, tomando como modelo a María Santísima. Y aquí es donde quisiera ir como a la tercera parte de esta predicación. Les he hablado ya como en dos partes, desde número 6, 22 al 27, que es la bendición de Dios desde este texto del Antiguo Testamento. Número 2, les he hablado que la bendición de Dios
pues se concreta en Jesús. Jesús es la bendición del Padre. En Él somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales, de bendiciones. Efesios 1:3, Jesús, le hemos dicho, tú eres mi bendición. Y ahora, en esta tercera parte, pues estamos siendo llamados a ser bendición para los demás. Cuando le decimos a Jesús, Señor Jesús, tú eres mi bendición, te abro mi corazón, agreguemos también que mi vida sea bendición para el mundo, para los demás. ¿Qué te parece si lo decimos en este momento? Dile conmigo, Jesús, tú eres mi bendición, te abro mi corazón, entra en mi vida y que yo sea bendición para el mundo, para los demás. Una vez más, dile, Jesús, tú eres mi bendición, te abro mi corazón, que mi vida sea bendición para el mundo, para todos los demás. Ahora, el Papa Francisco sigue diciendo, y aquí nos va a iluminar un poco para esta tercera parte de cómo ser bendición para los demás. Dice el Papa, pidamos a la Madre de Dios la gracia de ser portadores de bendición como ella lo fue para los demás. La Virgen enseña que la bendición se transmite, decía el Papa Francisco, que la bendición se transmite. Por supuesto, aquí hago una pausa, el bendecido bendice, podríamos decir. El bendecido bendice. El cristiano que vive como tal, que es portador de Cristo, pues será portador de bendición, porque eso es lo que Jesús viene a traer, bendición. Seguía diciendo el Papa Francisco, María es la bendita entre todas las mujeres. María es la bendita que bendice. Y cuando llega a la casa de Isabel, Isabel exclamó, Lucas 1:42, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ella fue bendición para Isabel, fue bendición para los esposos en Caná de Galilea, fue bendición para los apóstoles en el cenáculo en Pentecostés, escribe el Papa Francisco. Y viendo a María Santísima, podemos ver cómo ser portadores de bendición, aterrizar esto en tres claves muy sencillas. Cuando uno lee el texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45, esos versículos solamente. Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 45. María recién ha tenido esa experiencia de la anunciación, de la visitación de Dios a través del ángel Gabriel y ha tenido esta experiencia de recibir la bendición de Dios en su vida y aún más de por la fuerza del Espíritu Santo ser fecundada y llevar en su ser a la bendición del Padre para toda la humanidad, a Jesús. Y el ángel le revela a María, Isabel, tu prima, está encinta en su avanzada edad. Ante esto, Lucas 1:39, María, dice Lucas, se dirigió con prontitud, sin espera ni tardanza, a la casa de Isabel, que no estaba cerca, estaba lejos. ¿Para qué? Pues para servirle. María es aquella que sirve, que acude con prontitud. El ángel no le tuvo que dar muchas explicaciones. María entendió por sí misma. Isabel está encinta en su avanzada edad. Tengo que ir con prontitud a su casa. ¿Para qué? Para ayudarle a cocinar, a limpiar la casa, para ayudarle en sus labores, para servirle, en una palabra. ¿Quiere ser bendición para los demás? Primera clave que aprendemos en María. Somos bendición para los demás sirviendo, siendo servidores. Sirve ahí donde estás. Sé respuesta del cielo para las necesidades de los demás, ahí donde te encuentres, en tu casa, en tu hogar, en tu lugar de trabajo. ¿Hay necesidades? Bueno, sé tú servidor, sé tú respuesta del cielo para esas necesidades concretas de las personas que vayas encontrando en el camino. Y sirviendo, somos bendición para los demás. Somos portadores de bendición. Número 2, cuando María llega a casa de Isabel, dice el texto de Lucas que María, en cuanto entró a la casa de Isabel, la saludó a Isabel. Ese verbo saludó en griego es la palabra aspasomai, que significa envolver en los brazos.
Es decir, cuando Lucas dice que María entró y saludó a Isabel, no fue solamente una expresión verbal, como que entró y dijo nada más, hola Isabel, ¿cómo estás? O Shalom, Isabel, el saludo judío, no, sino que María, nos dice el texto original, que en cuanto entró a la casa de Isabel, aspasomai, la saludó, la envolvió en sus brazos, la abrazó. Y en ese abrazo Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño en su vientre fue bendecida y recibió sanación en su ser, en su vida. Oye, número 2, María nos enseña a ser bendición para los demás, amando y amando cada día de manera sencilla, con gestos, con actitudes, con palabras concretas. Abraza, sonríe, ama con gestos, con actos, con actitudes concretas, escucha, acompaña. A veces hay personas que lo único que necesitan es solamente ser escuchadas, ser abrazadas. Y así somos bendición para los demás. Y número 3, en el versículo 45 de Lucas 1, Isabel dijo, feliz eres tú, porque has creído que todas las palabras dichas sobre ti se cumplirían. Y me encanta esto porque Isabel nota en María, feliz eres tú, eres feliz, te ves radiante, te ves plena. Decía Concepción Cabrera de Armida, Beata Concepción Cabrera de Armida, esta beata mexicana que fue madre, esposa, mística, decía, quien esparce la alegría en torno es porque posee la fuente de la misma. Si poseemos a Jesús, el mayor signo es que somos felices, somos plenos, y así somos bendición para los demás. Que los demás puedan ver en ti que eres feliz, que eres pleno en Jesús, en Dios. Y eso bendice a los demás. En María se notaba, se reflejaba. No tenía que decir muchas palabras y con su sola presencia que reflejaba esa felicidad como mujer, como madre, como esposa, como ser humano. Isabel dice, feliz eres y me haces feliz. Sé feliz, sé pleno, sé alegre. Y eso es ser bendición para los demás. De manera que, mis hermanos y hermanas, sintetizo el tema de esta noche. Que el 2021 sea un año de bendición. Y les he dicho que es vivir la bendición de Dios en nuestra vida. La bendición de Dios es, desde número 6, 22 al 27, tiene que ver con su protección. El Señor te bendiga y te proteja. La bendición de Dios tiene que ver con su amistad, con la comunión, con la relación con Él. El Señor te bendiga y te muestre su rostro. La bendición de Dios tiene que ver con su favor. El Señor te bendiga y te muestre su favor. Él está a tu favor. Él quiere intervenir siempre en tu vida para tu favor, para tu bien. Número 4, la bendición de Dios tiene que ver con su paz. El Señor te bendiga y te colme, te llene de paz en esta noche. Hemos visto también en una segunda parte que Jesús es la bendición del Padre. En Él somos bendecidos con toda clase de bendiciones, Efesios 1:3. Jesús es la clave. Abrir el corazón a Jesús. Cuando abrimos el corazón a Jesús, entra la bendición de Dios a nuestra vida. Que Jesús sea el centro, que Jesús sea el Señor, que Jesús sea el más importante. Y abrir el corazón a Jesús nos lleva a abrir el corazón a los demás. Vivir la bendición de Dios en nuestra vida nos descentraliza, nos libera del egoísmo y nos lleva a ser bendición para los demás, como nos enseña María, sirviendo, siendo respuesta para las necesidades de los demás, amando en nuestra cotidianidad con gestos, con palabras, con actitudes concretas, con gestos, con actitudes humanas, cargadas del amor de Dios. Y 3, siendo felices, siendo plenos, transmitiendo esta felicidad y plenitud
que vivimos en Dios, bendecimos. Así que mis hermanos y hermanas, que el Señor te bendiga en esta noche, bendiga tu casa, tu hogar, que el Señor te bendiga, te proteja, que el Señor te bendiga, camina en su presencia, que su presencia te inunde, cuenta con su amistad, que el Señor te bendiga, Él está a tu favor, que el Señor te bendiga y te llene de paz, que Jesús esté en tu vida, abre tu corazón a Jesús, que Él sea el centro y deja que Él haga de tu vida un canal, un instrumento de bendición para los demás. Él te dará la gracia para servir, para amar y te hará pleno y feliz para ser en el mundo instrumento, canal, medio, alguien bendecido que bendice. Así que mis hermanos y hermanas, ya hemos llegado al final de este programa Tiempo de Gracia. Un abrazo a todos. Nos encontramos el próximo martes, si Dios lo permite. Se despide usted Francisco Javier Araya. Sigamos orando. Sigamos en la presencia de Dios acá en Radio Fides 93.1 FM, acá en el Facebook Live Radio Fides y en San José TV. Un abrazo, ánimo y adelante. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.